versos del 5 al 8. Dios sostiene a su iglesia, hermanos. Es Dios quien persevera a sus escogidos, a sus santos. Es Dios quien los lleva hasta el término que Él desea. Y es Dios quien sostiene a su iglesia. Siempre. Sin embargo, la realidad es que en muchas ocasiones la iglesia se ha presentado en una posición de distracción. Muchas veces la iglesia se distrae. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, los peligros de una iglesia distraída. En este capítulo 2, versos del 5 al 8, es parte de la continuación, o es la continuación del tema que se inició allí la semana pasada, el capítulo 2. Pablo escribió sobre la oración. Empezó en los versículo 1, capítulo 2, a hablar sobre la oración, una exhortación que estaba haciendo Pablo para que se orara en las congregaciones. Y en el tema que vamos a revisar hoy, tenemos que ver un aspecto que también está ahí inmerso en este capítulo, que tiene que ver con la distracción de la iglesia en medio de una exhortación a la oración. Así que antes de empezar, permítanme orar. En el nombre de Jesús, agradezco la oportunidad que me das de estar aquí. Gracias por que nos permites un domingo más. Gracias por esta oportunidad de estudiar juntos. Muchas gracias por mis hermanos que están aquí escuchándome. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos muestras tu voluntad. Entendemos tu corazón. Vemos tus pensamientos, tus acciones hacia la iglesia, hacia los que has escogido a lo largo de toda la historia. Y agradecemos, Señor, que nos permitas abrir tu palabra, versar. Lo pedimos en nombre. Déjenme contarles algo. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en Europa hubo una gran controversia entre teólogos, pastores, maestros, que unos eran liberales y otros eran conservadores. Denominaciones muy importantes como la luterana, bautista y la presbiteriana se vieron envueltas en estas controversias en aquellos. Los desacuerdos entre liberales y conservadores, hermanos, fue tan grande que se extendió hasta las mismas denominaciones, pero en Estados Unidos. Como resultado del desacuerdo entre ambos grupos, hermanos, por ahí de 1910, los conservadores presbiterianos, ahí en Estados Unidos, decidieron redactar un documento al cual llamaron los 5 fundamentos. Y buscaban con este documento que pastores y los nuevos ministros que se iban a ordenar se apegaran a este documento de los 5. Estos 5 puntos o estos 5 fundamentos tienen que ver con doctrinas muy importantes de la iglesia. Y hoy las escuchamos, vamos a decir lo mismo. Los 5 fundamentos eran la inerrancia de las escrituras, el nacimiento virginal de Cristo, la expiación sustitutiva, la segunda venida visible de Cristo y la literalidad de los milagros. Los milagros de Cristo ocurrieron literalmente como la palabra de Dios los. Los nuevos ministros en aquella época decían que sí se iban a pegar a los 5 fundamentos, pero cuando eran ordenados y ya estaban en su púlpito para enseñar, la verdad es que comenzaban a enseñar las nuevas doctrinas liberales que habían. Los ministros comenzaron a distraerse todavía más con posturas e interpretaciones nuevas que comenzaron a extenderse, a ir saliendo. Para 1920, una década después, el documento de los 5 fundamentos que habían escrito los presbiterianos había dejado de exigirse a los nuevos. Había comenzado a olvidarse y dio paso
a una etapa todavía más crítica entre conservadores y liberales. Los historiadores llamaron a este periodo que comenzó esta década, llamaron la loca década de los... Y aquí encontramos un gran problema, el problema de la distracción de los líderes, la distracción de los maestros. Este es un punto indispensable que tenemos que revisar hoy. La iglesia a lo largo de la historia, hermanos, ha pasado por etapas así en muchas ocasiones. El tema que vamos a revisar hoy en nuestro pasaje tiene que ver con eso. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 8, es más, casi toda la carta en realidad, para ser un poco más concretos, tiene que ver con todo esto también. Hay instrucciones que Pablo da a Timoteo, hay instrucciones que Pablo da en general para que la iglesia de Éfeso los comenzara a escuchar, pero tiene que ver con un punto importante, la distracción de los ministros, la distracción de los que enseñaban. Y es que la iglesia de Éfeso, hermanos, vivió en circunstancias no tan diferentes a las nuestras. En el primer y segundo siglo, es decir, del año 0 al año 100 y del año 100 al año 200 después de Cristo, hay un factor muy importante en la sociedad de la época. Todas esas sociedades, parte de Europa, parte de Jerusalén, todos los países que están alrededor, había una gran popularidad de las religiones de misterio. No solo las religiones que tenían propiamente ellos, sino comenzaron a surgir nuevas religiones, religiones que los historiadores les llaman así, religiones de misterios. Una de ellas ya la hemos mencionado varias veces, que tiene que ver con la filosofía del gnosticismo. Pero por otro lado, cuando los primeros cristianos comenzaron a compartir el evangelio en las ciudades gentiles, fuera de Jerusalén, echaron mano de las propias herramientas de las creencias griegas. Pablo hizo algo así en Hechos capítulo 17, 23, cuando comenzó a predicar a partir de un altar al Dios no conocido. Son herramientas correctas. Sin embargo, todas estas herramientas en algún punto comenzaron a desviarse, no con la intención correcta que lo hizo Pablo, pero comenzaron a desvirtuarse poco a poco. Otro punto importante que sobresale es en la dinámica entre el cristianismo y la sociedad misma griega. Cuando se comenzaba a predicar el evangelio en aquella época, el evangelio sí alcanzó a muchos intelectuales, filósofos, pensadores griegos de la época. Pero cuando los pensadores griegos no lograban entender algún aspecto bíblico de la personalidad de Dios, como aquello de que Dios no puede ser parte de la materia, porque la materia es impura, es pecaminosa. Decían, Dios no puede ser parte de esta materia humana sucia y pecadora. Entonces comenzaban a hacer interpretaciones alegóricas a la palabra de Dios. Ajustaban las cosas para que en su pensamiento griego todo comenzara a ajustarse. Finalmente debemos mencionar algo importante. La iglesia en los primeros años, sin lugar a dudas, ustedes y yo lo podemos leer cada vez que abrimos las cartas, estaba la influencia del judaísmo. Inicio, comenzó el evangelio, comenzó la iglesia, estuvo eso marcado ahí. Y puntos como estos, queridos hermanos, tienen una conclusión bien específica en nuestro pasaje. Porque Pablo abre su carta, esta carta que estamos estudiando, la primera carta a Timoteo, y en el capítulo 1 hace una declaración inicial bien interesante. Retrocedan un poquito al capítulo 1, versículo 3 y 4. Capítulo 1, verso 3 y 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y recordemos esto que ya hemos estudiado domingos anteriores. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, escuchen, a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas
más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Tienen su pluma ahí o si tienen algo con que subrayar? Marquen o noten que Pablo estaba diciéndole a Timoteo que había algunos que hacían dos cosas. La primera que quiero mencionar está en orden distinto. Prestaban atención a fábulas y genealogías. Noten eso. Prestaban atención a otras enseñanzas. Luego, ¿qué hacían? Las enseñanzas. Entonces, aquí hay un punto de quiebre en la historia que estamos revisando hoy. Había distracción en los ministros dentro de la iglesia que prestaban atención a otras cosas que no debían, las abrazaban y luego venían al púlpito y las enseñaban. Esta cuestión es muy delicada entonces, porque es la historia de la iglesia a lo largo de los tiempos. Y nosotros no estamos exentos. Vamos a comenzar a revisar todas estas implicaciones. Así que vayan a su Biblia, por favor, y leamos nuestro pasaje. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Mira, así que, hermanos, en nuestro pasaje el apóstol Pablo continuó la exhortación a Timoteo y a la iglesia de Éfeso para entender correctamente cosas que ya estaban olvidando por distracción, cosas importantes como la salvación, el ministerio evangelístico que ejercía Pablo y que ejercía cualquier persona que quería enseñar correctamente la palabra de Dios, y también el correcto desarrollo de la función del culto público. Todo esto, hermanos, como consecuencia de la distracción de las congregaciones, de los ministros, por poner el foco en falsas doctrinas que al final sí afectaban la congregación. Por eso vamos a estudiar hoy 3 consecuencias de una iglesia distraída. 3 consecuencias de una iglesia distraída y lo vamos a ir desarrollando a través de estos versículos. La primera consecuencia que vamos a ver es la distracción en el evangelio en los primeros versículos, son el 5 y el 6. La distracción. Bien, veamos entonces. Los versículos 2 del 1 al 4, como veíamos, estaban dando instrucciones sobre la oración. Los primeros versículos del capítulo 2 dan instrucciones sobre la oración y establecen el motivo de la oración evangelística. Pablo lo estaba dando una orden, Pablo estaba exhortando, Pablo estaba explicando que la oración evangelística agrada a Dios. ¿No? Está claro. Pero en el versículo 5 al 8 ya no solo es una explicación o una exhortación de la oración. En el versículo 5 al 8 ya encontramos una defensa de Pablo. Ya no es solo una solicitud, una apología. Está comenzando a defender el evangelio, está comenzando a defender el ministerio y está comenzando a defender la comunión local. Ahora, recuerden que dijimos hace un rato, el capítulo 1 dice que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías. Eso es lo que estaba ocurriendo. Los falsos maestros estaban distraídos prestando atención a esto. Eso ya lo asentamos. La discusión, hermanos, entonces estaba centrada en las diferencias provocadas por las falsas doctrinas. Implicaba que debían orar por todos los hombres sin importar su nivel social, su rango, su ocupación, su nacionalidad.
No importaba cuál era el punto de origen. No es el punto especial. Sin embargo, había una afectación en ese concepto. Ahora, el versículo 5 inicia con la conjunción porque. Y tenemos que retomar esta pequeña palabra porque nos va a ayudar a enfatizar y a entender que el inicio del problema que está desarrollando Pablo en los primeros versículos va a tener una conclusión muy contundente en los versículos del 5 al 8. Pablo va a hacer una defensa muy fuerte en los siguientes versículos y tiene que decirle a los falsos maestros, tiene que decirle a Timoteo, tiene que decirle a toda la congregación que solo hay un Dios y solo hay un mediador. La pregunta es, ¿qué estarían enseñando? Que Pablo tuvo que decir esto. Solo hay un Dios, solo hay un mediador. El factor común de las nuevas posturas entonces era este elitismo que que ya habíamos revisado el domingo pasado, un elitismo religioso. Hermanos, los nuevos maestros o estos algunos que menciona Pablo así en el capítulo 1, estaban enseñando herejías que negaban la universalidad del evangelio. El evangelio no se puede enseñar de una forma distinta. No hay un Dios para una nación, no hay un Dios para otra nación distinta. No es que haya un Dios para los esclavos y otro para los libres. No hay un Dios para los griegos o para los judíos, otro para los mexicanos. Pablo simplemente estaba explicando el deseo soberano de Dios de que todos los hombres, sin importar rango, posición, religión, edad, sexo, fueran salvos. La pregunta entonces es contundente cuando revisamos a profundidad el escrito bíblico. ¿Qué estarían enseñando? ¿En dónde estaba puesta la atención de los nuevos ministros? O de estos algunos que Pablo menciona. Para entender bien la universalidad, lo que Pablo estaba defendiendo, la universalidad de la salvación, debemos revisar también una palabra clave que está inmersa en todo el pasaje, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El punto medular que les comento es la palabra hombres. En Reina Valera se tradujo así hombres a la palabra griega antropos. Pero antropos hace referencia no a una persona del sexo masculino, no, la traducción podría ser mucho mejor si la entendiéramos como la humanidad. Entre todas las traducciones que estuve revisando cuando estaba desarrollando mi investigación, solo encontré una versión, la nueva traducción viviente, el versículo 1 del capítulo 2. La nueva traducción dice así: en primer lugar, te ruego que ores, escuchen, por todos los seres humanos. Y en nuestro capítulo 2, verso 5, que estamos comenzando a estudiar, la nueva versión, la nueva traducción viviente dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo Jesús, ahí también es antropos, y es el Cristo Jesús humano quien es el mediador. Entonces aquí vemos que Pablo comienza a hacer, no solo es la explicación, hermanos, oren, los exhorto a que oren. Pablo comenzó, agarró quizás su Biblia y dijo, ¿saben qué? Tenemos que defender la universalidad. Están distraídos en otra cosa. Están enseñando algo. Ahora, abran por favor su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 3. La primera carta de Pablo a los Corintios. Vayan ahí rápidamente. Y escuchen cómo Pablo escribía a los Corintios esto. Dice,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Escuchen, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Pablo tenía que defender algo que se estaba desvirtuando. Vayan por favor ahora a un pasaje en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43. Acompáñenme ahí rápido, Isaías 43 versos 10 y 11. En este versículo, el profeta Isaías está escribiendo palabra de Dios y está dirigida al pueblo, al pueblo escogido. Y el profeta Isaías escribía esto de parte de Dios, refiriéndose a Israel. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Escuchen que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Escuchen esto, hermanos. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Estas palabras son importantes, hermanos. Retomen esto que dice en el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para algo bien importante, para que me conozcan, para que me crean y para que entiendan que yo mismo soy. Esto, hermanos, que se había escrito mucho tiempo antes, estaba faltando en la iglesia de Éfeso. No lo estaban entendiendo y no estaban entendiendo no solo que la salvación viene de Dios, que Él es el único que da salvación, sino también estaban olvidando por completo que solo hay un mediador. La palabra mediador se refiere a alguien que interviene entre dos personas, alguien que está en medio de los dos negociando, restaurando la paz. Ese era el papel de Jesús, ese es el papel de Jesús. Ser el mediador para conseguir la paz entre dos partes que están contrapuestas. De la misma manera que el punto anterior, en cuanto a Dios, estaban enseñando algo distinto. Estaban enseñando que podía haber quizás alguien más que pudiera mediar. Pero la palabra de Dios dice que Cristo es el único mediador. Cuando leemos Juan 14 y estas palabras de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, hace totalmente coherencia con las demás frases, con las demás declaraciones de todos los demás escritores. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesús se atrevió a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quieres llegar al Padre? Solo hay un mediador y ese soy yo. Entonces, retomando, ¿por qué enfatizó Pablo que Jesucristo era hombre? No menos importante, que aquí está sumergida una de las doctrinas importantes, claves en el cristianismo, la humanidad de Cristo, la encarnación de Cristo. Si quitamos de en medio esta doctrina del tema que tenemos que revisar, de lo que Pablo estaba tratando de comunicar a Timoteo, hermanos, tendríamos que agarrar Filipenses capítulo 2 y borrarlo de la Biblia, en donde se menciona, ustedes recuerdan, Dios, Jesús, Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que despojándose de su gloria, vino en nuestras condiciones, es decir, en hombre, en las condiciones del humano, vino a esta tierra y ganó nuestra paz, satisfaciendo la justicia de Dios, propia vida santa. Entonces,
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es una doctrina, una columna fundamental del cristianismo, que Pablo tiene que retomar y enseñar a Timoteo y a la iglesia por la distracción. Hebreos 8:6 llama a Jesús el mediador de un nuevo pacto. En el capítulo 9, verso 15 y en el capítulo 12, 24 también lo describen como el mediador de un nuevo pacto. Todos los hombres que vienen a Dios lo deben hacer a través del único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra. Pero Pablo tenía que platicar sobre eso. E incluso la siguiente frase que viene en este versículo, el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, también podría haber estado en la discusión. ¿Qué implica que Pablo haya dicho, se dio a sí mismo? Hermanos, está implícito a poner en duda la misma voluntad del plan eterno de la salvación, porque nadie obligó a Jesús a venir por nosotros. Plan establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo, para que todos aquellos que Él quisiera fueran predestinados y elegidos según el puro afecto de su voluntad, ejecutado en el momento correcto por Jesús, no antes sino después. En el momento correcto que fue planeado, Jesús lo ejecutó aquí, siendo hombre. Yo en la cruz satisfizo la justicia de Dios y es aplicado para todos aquellos que creen y se arrepienten a través del Espíritu. ¿Qué implica que Jesús se dio a sí mismo? Ya poner en duda el amor, el plan de Dios, la gracia de Dios por sus escritos. Vayan a Juan capítulo 10, por favor. Ayúdenme buscando Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versos 17 y 10. Vamos a recordar las palabras de Jesús. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, decía Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, es lo que decía. Y se dio en rescate por todos. Si se dan cuenta, hermanos, cada una de estas secciones de los versículos 5 y 6 estaban poniendo en duda toda la doctrina de la salvación. Estaba poniendo en duda doctrina de la persona de Cristo. Estaban poniendo en duda doctrina propia de Dios Padre. Sin embargo, Pablo retoma y dice, el Dios hombre se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Pablo vuelve a retomar, regresa al punto de la defensa de la universalidad de la salvación. Y dice, él se dio en rescate por todos. El pastor John MacArthur para esto dice, la frase se dio a sí mismo en rescate por todos es un comentario de la suficiencia de la expiación, no su intención. Para decirlo de otra forma, decía el pastor MacArthur, el rescate que pagó Cristo a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero eficaz solo para los elegidos. Tenemos que retomar estos comentarios porque debemos entender correctamente la salvación. No por perder de vista el estudio de la palabra de Dios, haciendo caso a otras cosas, nos justifica que podamos pensar de una manera diferente. A su debido tiempo, como decía hace rato,
A Dios no se le escapa nada. Simplemente Pablo estaba diciendo, hay un solo Dios, hay un solo mediador, es Jesús, no hay otro medio. Él voluntariamente se dio en rescate por todos, un sacrificio suficiente por todos y justo, momento recto. Nadie se le escapa a Dios. Quizás tú y yo llegamos al conocimiento de Dios y a la salvación en algún punto de nuestra vida y algunos podremos pensar, ¿por qué no lo conocía antes? Hermano, conociste a Dios en el punto correcto que lo debías saber. No antes. La voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios se expresa no solo en el aire, no solo en el cielo, no solo en lo bello que vemos en la creación. La belleza de la soberanía de Dios la vemos reflejada cuando conocemos a Dios, porque en su perfecta voluntad lo conocimos cuando Él. Entonces el nombre de Dios es alabado, es glorificado en todo. Las creencias cristianas, decía un escritor de Estados Unidos, Dever, las creencias cristianas que han sido probadas y estimadas a lo largo de la historia, desde la naturaleza de Dios hasta la moralidad de los seres, han llegado a ser de poca importancia para mucha gente. Estas han sido descartadas al tratar de hacer al cristianismo más aplicable, más apetecible y más aceptable al oyente. ¿Qué responsabilidad hay entonces en el creyente? Que sea distinta a la responsabilidad que demandaba Pablo, la iglesia del primer. Es ahora, sigamos adelante porque en el versículo 7 vamos a encontrar un segundo peligro, el peligro de la distracción que no evalúa correctamente a los ministros. La distracción, hermanos, no evalúa correctamente a los ministros. Eso lo vamos a comenzar a revisar ahora, versículo. El verso 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe, en verdad. Haciendo otra vez mi investigación, me tuve que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir sobre sí el versículo? Y la pregunta me surgió, queridos hermanos, porque Pablo había establecido la iglesia de Éfeso al inicio, no recuerdo bien si al inicio o al final de su tercer viaje, al principio de su tercer viaje. Pablo estuvo ahí en Éfeso, estableció la iglesia de Éfeso y les enseñó durante casi 3 años. Mi pregunta fue, pues, ¿no lo conocían? ¿Se les había olvidado? ¿No los había visitado? ¿Qué habría pasado? ¿Por qué Pablo tiene que hablar de sí mismo y su ministerio? Hay una respuesta que podemos dar a esto. Es que los falsos maestros, estos nuevos maestros que daban estas nuevas enseñanzas, eran parte del liderazgo, mantenían influencia sobre la congregación, mantenían influencia en las mujeres, en algunas mujeres, que ese es el motivo por el cual Pablo empieza a desarrollar sobre las mujeres en el siguiente tema, el tema del siguiente domingo. Habla sobre las mujeres. La influencia de estas nuevas enseñanzas y de estos maestros habían hecho que la atención de los ministros de antaño, de los ministros que enseñaban la palabra de Dios habitualmente, correctamente, comenzara a relegarse. Así que Pablo tiene que decir en este versículo 7, para esto, ya Pablo a Timoteo, escribía Pablo a Timoteo, para esto yo fui constituido.
predicador, apóstol, maestro. Ahora, la palabra constituido que ven ahí en el versículo 7 es la palabra griega itemi, que significa poner, establecer o designar. Lo que Pablo buscó aclarar de nuevo en este versículo, sí, hermanos, fue defender su apostolado. Entonces Pablo sigue con esta defensa de las cosas. En los versículos anteriores defendió el plan de la salvación, defendió el papel de Jesús, defendió el tiempo de la salvación, defendió todo eso y ahora se tiene que dedicar un párrafo de su escritura, de su carta, a defender que él había sido constituido apóstol, predicador y maestro. Y regresan ustedes al capítulo 1, estamos revisando capítulo 2, verso 7, pero regresen otra vez al capítulo 1 de esta carta, versos 12 y 13. Vamos a notar que Pablo ya había comenzado su defensa. Lo que estamos revisando en el versículo capítulo 2, verso 7, está defendiendo su ministerio, su apostolado, pero no era la primera vez. Esta es la segunda vez que lo hace. En el versículo capítulo 1, versos 12 y 13 dice, doy gracias, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel. Subrayen la siguiente palabra, poniéndome en el ministerio y habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando Pablo estaba diciendo en el versículo 12, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús el Señor que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, está utilizando la misma palabra que en el capítulo 2, verso 7, constituido. En las dos ocasiones es la palabra itemi, lo que Pablo estaba diciendo y les estaba recordando a aquellos que lo habían escuchado durante mucho tiempo, oigan, Jesús directamente me constituyó, me puso, me estableció, me designó predicador, apóstol, maestro a los gentiles. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué Pablo tendría que defenderse otra vez en la carta? ¿Por qué tuvo que aclarar? Y no solo decía Pablo, fíjense, es que Pablo estaba diciendo, por favor, recuerden que yo fui constituido. Y una frase que se me hizo a mí muy, muy impresionante fue la que está en medio, justo en medio del versículo. De Pablo, digo verdad, no les miento. ¿Notan la intensidad que Pablo estaba poniendo ahí? Tenía que decir, oye hermanos, es que no les estoy mintiendo, Jesús me puso. Noten la súplica y el carácter que le estaba poniendo Pablo a estos versículos. Claramente, hermanos, Pablo tuvo que defender entonces su vida, su ministerio, debido a que los falsos maestros ponían en duda su ministerio. Estaban viendo a otros maestros, estaban escuchando otras cosas. Esta misma línea narrativa, hermanos, de la carta nos lleva a entender que toda la congregación tenía un problema de distracción, tanto que los ministros estaban poniendo. Es muy interesante hacer esto, hermanos, esta analogía, porque debemos reaccionar en los momentos que debemos reaccionar. La enseñanza, la doctrina, el cuidado de la doctrina es muy importante, de la misma manera que debemos poner el cuidado en los ministros que enseñan palabra de Dios correctamente y los que no. A las cosas, en algún punto, hermanos, la iglesia a lo bueno le empezó a llamar malo y a lo malo le empezó a llamar bueno. De tal forma que al apóstol Pablo le tuvieron que poner de alguna manera
como decimos por acá, le hicieron un poco el feo y Pablo tuvo que decir, oigan, yo fui constituido. ¿No es esto? Entonces, el peligro de una iglesia distraída hace que no evalúe correctamente a quienes, a quienes debe detener, los recibe, y a los que debe recibir, los detiene. Entonces es un grave peligro. Ahora vayan rápidamente al siguiente versículo, al versículo 8. Porque en el versículo 8 encontramos una tercera distracción, la distracción en el culto. Y esta tercera distracción es la tercera consecuencia de una iglesia distraída. Una iglesia distraída tiene todas estas características. Ahora, el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, ira, contienda. Esta palabra quiero pues, esta combinación de dos palabras, quiero pues en las Biblias, tienen una característica muy interesante, porque para nosotros en nuestras Biblias lo entendemos como quiero, ahí quiero, pero esta palabra en realidad es una orden. Lo que estamos hablando aquí es que Pablo decía, les ordeno entonces que los hombres oren en todo lugar. La intención de Pablo en estos versículos de defensa, de apología, de apologética, es contundente ya. Es una conclusión fuerte. Les mando, decía Pablo, les mando entonces que oren, perdón, que todos los hombres oren en todo lugar. Entonces, aquí, como les decía antes, la intención cambia, porque de los versos 1 al verso 7, cuando se habla de hombres, estamos haciendo referencia a la humanidad. Pero aquí, Pablo le da un giro y la palabra hombres es distinta, es la palabra griega aner. Aquí sí hablamos de personas del sexo masculino únicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene mucho que ver con parte del versículo, de los versículos siguientes. Versículo 9, adelante, que habla sobre la mujer. Pablo tenía que revisar entonces todas las consecuencias que estaban ocurriendo de las falsas enseñanzas. Ya vimos que tuvo que hablar sobre el papel de la correcta enseñanza, las doctrinas de Dios, de Jesús, de la salvación en general. Tuvo que hablar sobre la defensa de su propio ministerio. Y aquí Pablo vuelca la mirada a los hombres, porque los hombres no estaban tomando su lugar dentro de los... Aquí Pablo dice, ya no estoy hablando de los seres humanos, de la raza humana, por decirlo así como hablan. Estamos hablando de los hombres de la congregación. Y la indicación de Pablo es, ordeno entonces que todos los hombres oren en todo lugar público. Los teólogos cuando analizan esta frase en todo lugar, dicen lo siguiente, la frase en todo lugar solo aparece 4 veces en los escritos de Pablo. En la primera carta a los Corintios capítulo 1, en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 2, en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses y en esta carta que estamos revisando. Solo en estos 4 aparece esta frase en todo lugar. El común denominador de las cuatro menciones es que hablan los lugares en los lugares de servicio
público a Dios. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, para decirlo más concreto, en todos los lugares en que se hace una reunión pública para alabar a Dios, para adorar a Dios, para estudiar la palabra de Dios, en cualquier lugar, en todo lugar que reúne estas características, que los hombres pongan a... Y da una instrucción adicional, levantando manos santas. Aquí debemos entender correctamente lo que Pablo quería decir, porque es muy cierto y muy común que vayamos con la línea que leemos en otros versículos, como en Reyes, en Nehemías, sobre todo en Salmos, que se menciona que se levanten las manos para alabar a Dios. También en Isaías capítulo 1, en Reyes capítulo 8, se mencionan todas estas actividades dentro de los servicios del pueblo judío. Levanten las manos. Eso está bien, no tengo problema. Pero lo que Pablo estaba hablando aquí no se refiere a una posición. Aquí lo que Pablo estaba diciendo es que levantando manos santas, hermanos, se refiere o simboliza las actividades de la vida diaria de las personas. De modo, hermanos, que manos santas representan una vida con una conciencia sana, representan una vida en santidad. ¿Qué estamos diciendo entonces? Y a Pablo, entonces, después de todo lo que estemos defendido, Pablo, ordeno a todos los hombres que en todos los lugares donde se reúnen para orar, oren llevando una vida santa. A eso se refería Pablo. Y hay un punto muy interesante, es como contrario a la frase, que es la última, sin ira ni contienda. Esa es la conclusión que pone Pablo en este versículo 8. La conclusión entonces es que debían reunirse a orar, hermanos, por todos los seres humanos, como está hablando desde el versículo 1. Debían reunirse a orar por todos los seres humanos, no para discutir, no para tener disputas, sino para bendecir el nombre de Dios a través de este mandamiento. Teniendo bien en cuenta lo que debían entender, en lo que se debían concentrar, que es la palabra de Dios, en conocer a Dios, en estudiar bien a Dios, en poner atención en la escritura y no escuchando a otros, a nuevas enseñanzas que los pudieran extraviar. Estos algunos extraviaron, hermano, que menciona Pablo en el capítulo. Algunos fueron entregados fuera de la iglesia, como Alejandro y Himeneo. Fue así, pero la indicación de Pablo para Timoteo y la iglesia es, oigan, el camino no es, el camino es de este lado. En todos estos versículos, hermanos, vemos, noten esto, porque vemos la alta responsabilidad de la iglesia a la que le escribió Pablo, por extensión, la alta responsabilidad que tienes, que tengo yo, de hacer las cosas correctamente cuanto a estos, cuanto a entender, conocer, abrazar correctamente el conocimiento, en tener la suficiente salud doctrinal para evaluar correctamente a los que debemos evaluar. Y en los servicios públicos, servicios generales, tener también la salud igual doctrinal para hacer lo que nos corresponde. Muy importante que lo hagamos y dejemos de distraernos en las cosas que no debemos escuchar. La distracción en la iglesia es un peligro fuerte. Y estas son las responsabilidades que tenemos como congregación hoy. Estar atentos a todo lo que la palabra de Dios y los consejos que Pablo daba a Timoteo y a la iglesia de
Les decía yo al inicio sobre la loca década de los 20. En la loca década de los 20, hermanos, un pastor liberal muy importante, Harry Emerson Fosdick, fue expulsado de la denominación presbiteriana por sus ideas teológicas liberales. Pero Fosdick, hermanos, contaba con un gran amigo y un gran aliado en la época. Un hombre poderoso de ese tiempo llamado John Rockefeller. Sí, el Rockefeller que todos conocen. Cuando Fosdick fue expulsado, Rockefeller mandó construir una nueva catedral en Nueva York. Una catedral que aún existe, Versailles Church. Y ahí colocó a su amigo Fosdick como pastor. El 21 de mayo de 1922, Fosdick preparó un sermón y lo predicó en la iglesia Riverside Church. Un sermón titulado ¿Ganarán los fundamentalistas?, haciendo mención a las iglesias conservadoras fundamentales que defendían el escrito de los 5 fundamentos. Fosdick predicó este sermón titulado ¿Ganarán los fundamentalistas? Y atacó entonces este documento desde su perspectiva liberal, hermano. Lo que sobresale cuando yo estaba estudiando esto es que el sermón de Fosdick fue publicado en algunos periódicos del país. Rockefeller mandó a imprimir cerca de 250,000 copias del sermón y lo distribuyó por correo a pastores y universidades a lo largo de Estados Unidos. La influencia de la teología liberal, o como algunos hermanos le llaman, la teología emergente, se distribuyó aún más y más en ese tiempo, tanto que reitero el nombre. Los historiadores le siguen llamando la loca década de los. Una época en la que la iglesia dejó de poner su vista en los fundamentos de las iglesias cristianas a partir de la Reforma, las doctrinas bíblicas del tiempo de los apóstoles, las doctrinas de Cristo, y empezaron a decir, pues quizás la Biblia no es tan inerrante, o quizás Jesús no nació de una manera virginal. Hay formas científicas de explicarlo. Y empezaron a hablar y hablar y hablar. Y desarrollaron todo eso. Hermanos, hoy la iglesia de Cristo, nuestros días, está llena de muchas cosas. Hoy lidiamos con la psicología en las iglesias. Hoy lidiamos con doctrinas carismáticas. Hoy lidiamos con doctrinas que defienden no solo la aceptación, sino la enseñanza de líderes que forman parte de grupos como los no ese, el feminismo, hace años la teología de la liberación, hace también poco tiempo, muy poco tiempo, el evangelismo social, muchas otras cosas que la iglesia está poniendo atención. Y cuando llegamos a estudiar la palabra de Dios y tenemos que estudiar, oigan, iglesia, vamos a estudiar temas sobre salvación y vamos a ver cómo Dios nos salvó. La iglesia quiere poner atención, pero voltea a lo que es más atractivo. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Pablo escribió esta defensa y fue muy severa. A una lectura ligera no lo notamos, pero fue una defensa severa contra todo lo que estaba ocurriendo en la DF. Hermanos, tenemos las mismas responsabilidades que Pablo escribió, las mismas.
Creo que tenemos, entre todo, la responsabilidad de conocer bien a nuestro, de tomar nuestra Biblia y estudiarla, de centrarnos en lo que debemos centrar, el estudio profundo de la palabra de Dios. No te conformes con solo una lectura. Profundiza, conoce a tu Señor, ámalo. Cuando veas que es suficiente, cuando creas que es suficiente lo que leíste, di a tu interior, no, no es suficiente. Voy a meter la mano más profunda. Conoce a tu Señor. Búscalo para que puedas evaluar correctamente, con mayor facilidad al ministro que es un ministro serio y correcto y el que no lo es. Porque si no conoces bien a tu Señor, a tu palabra, a tu Biblia, no lo conoces bien, cuando escuches el sermón de ambos vas a decir, este es más atractivo, este me ajusta. Y entonces, cuando nos reunamos al servicio general, la consecuencia lógica de estos dos primeros puntos van a ser servicios en donde no vamos a tener ideas, miras, acciones por temas teológicos. El mensaje de Pablo es duro para ti. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde en las que conversar sobre. Y está en nuestro corazón rogarte, Señor, que permitas a nuestro corazón, a nuestra mente, a todo nuestro ser, estar involucrado en la palabra, en un conocimiento profundo. No permitas que nos distraigamos, Señor. No permitas que nuestro corazón divague, que nuestra mente divague. Hay mucha oferta, Señor, de mensajes eh, diferentes en todo nuestro alrededor. Los medios de comunicación son veloces y voraces, pero permítenos, Señor, poner atención a tu palabra, a poner atención a nuestra relación contigo, a regresar, Señor, a orar, a estudiar tu palabra, a tener una comunión contigo como lo enseñaste desde los antiguos, Señor, que no tiene nada que ver con las cosas que vemos hoy. Hoy tenemos una mezcla tan diversa como la tuvieron los griegos, como lo tuvieron los cristianos del primer siglo. Aún seguimos viviendo las consecuencias, Señor, de no estudiar a profundidad. Hemos sido necios en muchas cosas, Señor. No permitas que sigamos siendo esto, en dejar de lado el estudio profundo de tu palabra, concentrarnos en ti, solo en ti, cerrar nuestros oídos a las enseñanzas. Te lo rogamos, Señor, porque dependemos de ti. Sabemos, fe, que tú nos sostendrás hasta el día en que nos. Todo esto lo rogamos. Muchas gracias, hermano.